La clase pasada estuvimos viendo de esta nueva unidad de hechos y actos jurídicos los elementos de los actos jurídicos y dijimos que eran tres. El sujeto, que son las personas que intervienen en el acto. El objeto, que es aquello que las personas se comprometen a dar o a realizar. Y finalmente la forma, que es el modo en que se manifiesta la voluntad de las personas para celebrar el acto jurídico. Habíamos quedado en el segundo de estos elementos, que era la exteriorización de la voluntad para conformar el objeto del acto jurídico, y habíamos establecido que cuando estamos en presencia del objeto del acto jurídico, que es aquello a lo que las personas se comprometen a dar, hacer o no hacer, teníamos que tener en cuenta que la persona tenía que exteriorizar su voluntad con discernimiento, intención y libertad, que es lo que habíamos dicho que era un acto voluntario, pero que además debía carecer ese objeto de dolo, simulación o fraude. Y habíamos visto el dolo. El dolo era aquella actitud o artimaña que utilizamos para que alguna persona celebrara un acto jurídico. Es decir, celebra el acto jurídico mediante un engaño. Eso va a dar lugar después a la anulación de ese acto porque va a estar viciada su voluntad. Yo quería comprar un auto que tenía 20.000 kilómetros de rodado y me están vendiendo un auto que tenía modificado su cuenta kilómetros, con lo cual el auto se me funde a la semana que lo compré. Ese acto ha sido celebrado dolosamente. Lo que les había sintetizado era que el dolo no podía ser recíproco. Yo no podía ir a un juez a decirle, fue un acto doloso porque el que me lo vendió me mintió, si yo además le pagué con dólares falsos. Entonces, el dolo se neutraliza cuando las dos partes del acto jurídico intervienen dolosamente. Ese es el dolo, celebrar un acto jurídico porque hemos sido engañados para su celebración. Vamos a ver la simulación. La simulación es un acto jurídico que se ha celebrado, pero en realidad esconde otro acto jurídico. A ver, si lo pueden interpretar con un ejemplo. Se produce una simulación cuando un papá tiene 4 hijos, pero le quiere regalar una casa solo a su hijo mayor. Esto por la ley está prohibido, no se puede beneficiar a un hijo en detrimento de otros hijos. Entonces, ¿qué hace el padre para beneficiar a su hijo? Figura o simula una compraventa con su hijo mayor cuando en realidad se lo está regalando, que jurídicamente sería una donación. Ese acto es simulado. La simulación tiene una particularidad, siempre se hace para perjudicar a otro. Y las dos partes están de acuerdo en perjudicar a otro, si no, no habría forma de celebrarlo. La simulación también va a hacer caer un acto jurídico, eso lo vamos a ver más adelante. Pero por lo menos para que tengan en cuenta que la simulación puede ser total, cuando celebramos un acto jurídico y encubrimos otro, o también puede ser parcial. Mentimos respecto de la fecha o mentimos respecto de la persona. Por ejemplo, la simulación también se da en los casos de divorcio. Cuando un matrimonio está pasando o atravesando una situación de divorcio, no sé si saben, pero la sociedad conyugal que componen los dos miembros del matrimonio se divide al 50%. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo estar atravesando un proceso de divorcio sin tener una sentencia todavía, sin que me hayan divorciado, pero sé que cuando me dictan la sentencia, todo lo que yo tengo o he comprado lo voy a tener que dividir con mi cónyuge al 50%. Entonces, ¿qué pasa? En ese interino o en ese proceso, a mí me sale la oportunidad de comprarme un auto, pero sé que lo voy a tener que repartir con mi cónyuge, del que me estoy divorciando. Entonces, ¿qué ocurre en estos procesos a veces? Uno de los dos miembros del matrimonio, cualquiera fuera, con esa oportunidad de comprar un auto, le pide a un amigo que ponga el auto a nombre de él para después volver a ponerlo a nombre del miembro del matrimonio una vez que esté dictada la sentencia de divorcio. Eso es una simulación. Todas estas cuestiones que les estoy diciendo son muy comunes en la vida privada de las personas. Esa simulación se hizo con un solo objetivo, que es perjudicar al otro cónyuge y no repartirle el 50% del bien. Ese es un acto simulado. Y finalmente
Finalmente existen los actos fraudulentos, que también van a poder ser anulados en una instancia judicial, que se produce cuando hay una relación entre un acreedor y un deudor. Cuando yo celebro un acto jurídico donde estoy, por ejemplo, comprando, supónganse que tengo un negocio de cubiertas. Me contacto para comprar cubiertas a la terminal que produce las cubiertas y lo primero que me piden para poder venderme el producto a plazo es qué garantía tengo para su pago. Entonces, cuando piden mis garantías, yo puedo decir que tengo, por ejemplo, 3 casas, 2 autos y una cuenta bancaria. Entonces, ¿qué? Vamos a poner un nombre. Fate me dice, bueno, yo te habilito crédito, te voy a vender cubiertas para que vos puedas vender en tu negocio por un X monto y me lo vas a poder pagar de esta forma. Esas son las condiciones en las que transo con la otra parte del acto jurídico. Pero ¿qué pasa si en el interín que yo tengo que ir pagando la deuda con Fate, empiezo a vender mis bienes? Entonces vendo primero una casa, vendo después otra casa, vendo después otra casa y me voy quedando sin patrimonio. El patrimonio es la prenda común del acreedor. El acreedor solo se va a poder cobrar de lo que tengo. Si yo cometo estos actos fraudulentos, donde estoy sacando bienes de mi patrimonio para no cumplirle a Fate, estoy realizando un acto jurídico fraudulento que va a ser después susceptible de hacer caer cada una de las operaciones que hice. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que este acto sea fraudulento? En primer lugar, que las ventas de estos inmuebles las haya realizado después de celebrar mi acto jurídico con Fate. Es decir, yo sé a ciencia cierta que esto lo estoy haciendo para perjudicar a mi acreedor. Si yo tuviera 3 casas que valen, por ejemplo, 300.000 pesos entre las 3, y a Fate yo le debiera 150.000 pesos, si vendo solo una casa, no lo estoy perjudicando a Fate porque aún quedan bienes en mi patrimonio. Esa es otra condición sine qua non, es decir, solo va a haber un acto fraudulento cuando yo esté insolvente, cuando yo no pueda pagar, porque si voy vendiendo bienes, pero aún me quedan bienes en el patrimonio, no hay ningún problema. Eso no es un acto fraudulento. Entonces, tengan en cuenta que cuando celebramos un acto jurídico, el objeto tiene que realizarse por personas que estén habilitadas, es decir, que no sean menores de edad, que no estén inhabilitadas ni incapacitadas. Tiene que ser posible, no tiene que ser ilícito, pero además la manifestación de la voluntad no puede haberse dado en el marco del dolo, el fraude o la simulación. Vamos al último elemento de los actos jurídicos, que es la forma. ¿Qué es la forma de los actos jurídicos? Cómo las personas manifiestan su voluntad. Y esto se puede dar de 2 maneras. Hay actos jurídicos que son solemnes, es decir, que la ley exige formas predeterminadas, y hay actos jurídicos que tienen libertad de formas, donde no se nos exige ninguna forma. Y dentro de los solemnes, hay actos jurídicos que son verbales y hay actos jurídicos que son escritos. Vamos a ver primero cuáles son los solemnes. Los solemnes son aquellos en los cuales sí o sí tenemos que respetar la normativa que establece condiciones para que ese acto después no sea anulado. Por ejemplo, vamos a suponer que 2 personas se quieren casar. Y dicen, bueno, nos vamos a casar. ¿Qué día nos vamos a casar? Eligen un día. Le dicen a un amigo, che, ¿nos haces de oficial público para casarnos? Sí, vamos, todos vestidos de blanco, nos vamos a la playa, buscamos un lindo lugar. ¿Dónde vamos? Vamos a Pinamar. Y allá van todos a la playa en Pinamar con el amigo que va a celebrar el matrimonio. Eso no es un matrimonio, eso será una fiesta de amigos, será un picnic, será un viaje, pero no va a ser un matrimonio. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial es clarísimo y establece que para celebrar un matrimonio civil tiene que realizarse en el registro civil en frente de un oficial público, en presencia de 2 testigos y de acuerdo cumpliendo toda la normativa y requisitos que manda la ley. Entonces, estos actos son solemnes, no los podemos realizar de ningún modo que no sea como manda la ley. Por el contrario, hay otros actos que no tienen formalidades y se da
da habitualmente en el mundo de los contratos. Hay contratos que no tienen formalidad alguna. Hay contratos que hacemos verbalmente. Hay contratos, por ejemplo, cuando vamos a la playa en el verano y queremos alquilar un cuatriciclo. La operativa se da de la siguiente forma. Llego, le digo al chico que quiero un cuatriciclo. A lo sumo, en algunos casos, te piden el documento, como si eso fuera garantía de que después se los vas a devolver. Y se terminó, y eso es un acto jurídico, se terminó el contrato, no hay papel, no hay ninguna formalidad. Entonces hay actos solemnes dentro del ámbito del derecho y hay actos que no son solemnes. Y dentro de los solemnes vamos a ver algunos actos que tienen que ver con lo escrito, los actos escritos puntualmente, que también hay algunos que son por escritura pública, por ejemplo, y hay algunos que son, que nosotros llamamos instrumentos públicos, y hay algunos que se realizan por instrumentos privados. Vamos a ver los instrumentos públicos. Los instrumentos públicos son los que ustedes conocen como escritura pública. Si yo tuviera que vender una casa, que ustedes ya saben que es una cosa, que es un inmueble, saben que es por accesión y toda la clasificación, y también saben que es registrable. Para comprar y vender una casa necesitamos realizar esto que se llama contrato de compraventa a través de una escritura pública. Si la compraventa de un inmueble, en este caso una casa, no se hace por escritura pública, es como si no se hubiese realizado. ¿Por qué? Porque es requisito de la ley. Las compraventas de inmuebles se hacen por escritura pública. No así la compraventa de un auto. La compraventa de un auto no se hace por un instrumento público. Y hay otros tipos de instrumentos que se llaman privados. Los instrumentos privados serían, por ejemplo, un contrato de alquiler de una casa. Los contratos de alquiler de los inmuebles no son obligatorios que se hagan por escrito. Sin embargo, lo hacemos por escrito por una cuestión de seguridad jurídica, es decir, para que sepamos exactamente desde cuándo hasta cuándo es y cuál es el monto que tengo que pagar todos los meses. Esos instrumentos privados habitualmente los hacen los abogados y el único requerimiento que tienen es que se sellen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires porque se paga un impuesto de sellos. Después no tiene ninguna otra formalidad. ¿Cuál es la diferencia entre un acto público o un instrumento público y un instrumento privado? La escritura pública que realiza un escribano público no tiene que ser probada. Es decir, si yo presento una escritura pública de un inmueble, es verdadera, es cierta, no la tengo que probar. Por el contrario, cuando presento un contrato que está hecho en un instrumento privado, el contrato por sí mismo no es verdadero, solamente se le va a dar veracidad cuando se acredite que las firmas que están insertas en el documento son verdaderas. ¿Cómo se hace eso? En el marco de un juicio, por ejemplo, se contrata a un personaje, unas personas que ayudan al juez, que se llaman peritos calígrafos, y ellos determinan si esas firmas que están insertas en el instrumento pertenecen a las personas que dicen que pertenecen. Por eso a veces es recomendable cuando hacemos un instrumento privado, cualquiera sea, que un escribano certifique las firmas, porque entonces de alguna forma le estamos dando cierta veracidad. Bueno, hasta acá llegamos con los elementos de los actos jurídicos: sujeto, objeto y la forma, que es la manifestación de la voluntad. Vamos a empezar la clase que viene con la clasificación de los actos jurídicos.